Muchos creen que venir a trabajar a Alemania se trata solamente de ganar. Ganar dinero, ganar estabilidad, ganar seguridad. Y sí, gran parte tienen razón. Pero no muchos te cuentan o te comparten que cuando ya tienes todo eso, en muchas ocasiones no te sientes parte de nada. Trabajas, pagas impuestos, te levantas temprano, haces todo bien y aún así sales de tu trabajo y a veces te vienes preguntando en el metro o en el tren si era la vida que tú querías o simplemente estás sobreviviendo lo que te está dando este país. Y no muchas veces Alemania te rechaza, te abre la puerta, te da un contrato, te da una silla, te da una rutina, pero no necesariamente te da un lugar. Y sobre todo cuando vienes de países de Latinoamérica, en donde no hay seguridad, hay menos dinero, menos oportunidades y sobre todo que no te tienes que estar traduciendo constantemente para poder existir. Llevo trabajando cerca de unos 9 años aquí en el país y quieras o no, sé lo que te puede dar este país, pero también te puedo decir que encontrar un trabajo aquí no te resuelve todo, porque una cosa es tener una vida estable y otra cosa es que realmente la sientas tuya. Esto es El Expat y no olvides suscribirte. Hay una idea que todavía muchos tienen sobre Alemania y es que es un país fuerte, ordenado, con muchas empresas, con muchas oportunidades laborales y que cuando consigues una es muy probable que tarde o temprano te vas a poder acomodar. Y claro, ese país sí existe, pero también existe el actual, el del 2026, un país que tiene problemas económicos, un lento crecimiento, que tal vez esas oportunidades que tú puedes ver ya no son tan claras como en años anteriores y que su crecimiento o que su avance es muchísimo más lento de lo que se tenía previsto en años anteriores. En este año Alemania se ha vuelto muchísimo más caro y muchas empresas se han vuelto más prudentes a la hora de contratar. Y de hecho el ministro de Economía del país ha mencionado que el crecimiento económico alemán casi va a ser de cero y las oportunidades laborales no va a haber como en otros años. Y esto cambia mucho la conversación para aquellas personas que se quieren venir para acá, porque muy seguramente desde Latinoamérica escuchas, sí, necesitamos muchos trabajadores acá en Alemania, mínimo 200,000 al año. Hay muchas oportunidades en el área de ingeniería, en el área técnica, en enfermería, en la salud y todas estas áreas que tanto en mi canal has escuchado como en otros creadores e incluso en el gobierno alemán lo han mencionado, pero tal vez la realidad es un poquito distinta. Ya te había dicho en uno de mis videos en diciembre cómo iba a pasar la situación este año en este país. Y ahí estuve leyendo algunos comentarios que me decían que yo estaba loco, que claro que no, que Alemania es una potencia. Y sí, eso es una potencia, sigue siendo una potencia. Pero ya no es la misma como en el 2012, 2014, 2015, 2016, en donde la economía se veía que brotaba el dinero como si fuera una fuente. De hecho, en abril de este año, el gobierno mencionó que hay más de 3 millones de personas sin trabajo, ajustando la tasa de unos 6.4% por año. Y eso ya te lo había dicho en diciembre, que la situación se iba a poner un poquito fuerte sobre la economía alemana y también las oportunidades laborales. Y sí, puedes ver al país como si te ofreciera muy buena estabilidad, pero tal vez ya no conviene verlo como si fuera una máquina, de que llegas, empiezas a trabajar y ¡pum!, se te da todo. Hoy en día los filtros son más complicados, hay mucha competencia, muchos procesos muy lentos y sobre todo hay muchas empresas que ya te piden experiencia tal vez en una empresa alemana, pero dentro de tu país. Yo lo que te puedo decir, el trabajo te puede abrir al sistema, que puedas entrar e incorporarte. Lo único que le hace falta o que no vas a poder verlo tan fácilmente es el sentido de pertenencia. Eso tal vez al menos en el primer día no lo vas a encontrar. Alemania tiene una contradicción que desde mi punto de vista mucha gente no la comparte, o a lo mejor los que ya viven acá tal vez piensen igual que yo. Y es que Alemania te necesita para aquellas personas que quieren venir a vivir o a trabajar acá. Sí, te necesitan, por algo estás buscando trabajo acá, pero no necesariamente por romanticismo
o porque de pronto se dio cuenta que migrar es algo bonito, sino porque le haces falta. Así de simple, es como si fuera un negocio. Hoy en día, Alemania, como ya has visto por todos lados, en muchos videos, incluso yo te lo he mencionado, falta trabajadores cualificados, que pues sí, la juventud no es tanta la que se encuentra aquí. Hay mucho viejito, mucha gente se está yendo de retiro y necesitan, digamos, que pues gente que quiera trabajar, ¿no? Que quiera ocupar esos puestos que están dejando toda esa gente para que pues Alemania pueda producir, pueda tener dinero y que pues al final del día se les pueda pagar tanto las pensiones y que haya una economía circular. Y por eso han hecho muchas visas para migrantes, ¿no? Para la gente que le interesa venirse para acá, que si la chance carte, que si la visa de estudiante, que para los que consiguen un contrato les han bajado las cantidades para que puedan tener esas visas y todo ese rollo que a lo mejor si has hecho tu investigación te has encontrado. Y aquí viene una parte muy interesante que no muchos mencionan o que tal vez no la tomen en cuenta, y es que una invitación laboral no es lo mismo que una bienvenida humana, porque el país te puede dar una oficina, un lugar donde sentarte, una computadora, pueden necesitar tus títulos, tu experiencia, te puede dar un buen salario, pero no necesariamente significa que quiera conocerte, entenderte o hacerte parte de. Y se siente cuando haces bien tu trabajo y aún así notas esa distancia entre tus compañeros y tú. Se siente cuando eres el extranjero y tienes que dar el doble de esfuerzo para demostrar que ya le entendiste al sistema y que no te vean como que apenas se está integrando. Se siente cuando se habla de integración, pero una integración solamente de una parte, que es la tuya, y no precisamente una parte compartida, porque tú tienes que hablar el idioma, tú tienes que entender a los alemanes, tienes que entender su humor, tú tienes que entender los procesos, la burocracia, tú tienes que saber cuándo y cómo no enojarte, cuándo sonreír. Y ojo, adaptarse es parte de emigrar, sería muy tonto negar eso. Pero otra cosa es vivir con la sensación de que el país te abrió las puertas porque te necesitan, no necesariamente porque le importas. Y esa, desde mi punto de vista, es la paradoja alemana. Puede ser necesario, pero seguir sintiéndote reemplazable, incluso con un buen contrato. Hay algo de la experiencia de trabajar aquí en el país que casi no se encuentra ni siquiera en los contratos, ni en videos, ni en reels, ni nada de eso. Y no me refiero a temas de idiomas, nuevas palabras o a la comida, sino más bien a que muchos latinos cuando llegan a este país pues traen muchos sueños, muchas ilusiones. Y pues obviamente todos andan con las ganas de contagiar alegría porque pues traemos ese salseo, nos gusta como que ser distintos a los que por lo general conoces. Y pues estás en tu oficina y pues tratas de traer tus ideas, tus costumbres que por lo general tenías en tu país y las intentas pues compartir, ¿no? Con los alemanes les dices, yo iba a comer con mis amigos, o hacíamos esto, o celebramos los cumpleaños de los compañeros de trabajo, y de pronto todo eso se acaba. Y no es de golpe, sino que es paulatino. Vas haciéndote una personalidad que por lo general es de silencio, porque empiezas a hablar menos para no sonar tan intenso, porque simplemente dejas de sonreír constantemente, porque tal vez no les entiendes a los chistes o simplemente pues no quieres tomar o ser parte de esa plática, porque a lo mejor ya no platicas con tus compañeros sobre lo que te pasó el fin de semana o simplemente limitas tus conversaciones a ciertas palabras o a ciertas frases. Defiendes una idea con menos fuerza para evitar conflictos, incluso hasta no compartes tu vida porque tal vez piensas que no les interesas a la demás gente. Entonces te vuelves más correcto, más neutral, más tranquilo, y eso le pasa a todo mundo, al ingeniero, al arquitecto, al profesor, al que vino a hacer una Ausbildung. Y el problema no es la adaptación, como te había dicho, porque es necesaria. El problema radica que cuando esa adaptación se empieza a convertir en que te estás borrando. Y aquí muchas veces en el país no se nota a leguas, o sea, de que ya tienes que dejar de hacer lo que acostumbrabas a hacer, sino como que es más sutil, digámoslo de esta forma. Cuando dejas de hacer ruido, ya sea a las 8 de la noche, no pones música, o invitas a personas a tu casa y les dices no hagan ruido, ahí es cuando empiezas a darte cuenta que te estás adaptando a una situación de silencio. Cuando no incomodas, cuando no estás ocupando mucho espacio, y ahí surge una pregunta muy interesante. ¿Te estás adaptando o te estás domesticando?
Porque hay latinos que llegan con esas ganas de crecer, de compartir su humor, su alegría, contagiar a los alemanes con la felicidad que nos caracteriza, pero de pronto se vuelven callados, tranquilos, cómodos, y no precisamente porque hayan madurado, sino porque entendieron que en muchas ocasiones así es el sistema. Podrás estar trabajando con gente de tu edad, alemanes, y pues todos están calladitos, sin hacer tanto ruido, con sus audífonos y pues a lo que están, a trabajar. Es muy pocas las ocasiones que pueden hacer su grupo, sus teams, para poder compartir sus experiencias y reírse y risas muy fuertes, pero la gran parte de las situaciones es que cuando sucede eso, hay alguien o siempre hay 2 o 3 que por favor cállense, estamos trabajando, ¿no? Y es un tema que casi nadie habla, porque sí, Alemania te puede dar tranquilidad, estabilidad, buena vida y todo lo que hemos hablado, pero para sostener eso necesitas medir las palabras, ser tranquilo, callado, mesurado. El precio va a ser no solamente el tema del dinero, sino también tu propia personalidad. No sé cuántos tipos de integraciones puedan existir en la vida de un humano, y si es que hay muchos tipos de integraciones, pero creo que hay una que no se menciona mucho porque puede llegar a ser clasista o racista, y no me refiero a la integración de los amigos, o a la integración de la cultura, o de que te despiertas y dices, ya estoy integrado al sistema. No, me refiero a la integración por rendimiento. Mientras funciones, todo parece estar bien. Si produces, si entiendes rápido, si no haces ruido, si no molestas a nadie, si entiendes las reglas, entonces el sistema te deja avanzar. Y al principio uno lo puede confundir con éxito, porque dices, tengo un buen trabajo, estoy cumpliendo, me está yendo muy bien, pero conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta que tu tranquilidad depende exactamente de que no falles. Como si tu lugar no estuviera soportado en la confianza, sino más bien en la utilidad. Y eso le pasa a muchos latinos aquí en Alemania. Y no me refiero al tema de que los alemanes puedan llegar a ser fríos o porque haya muchos rechazos, sino más bien algo más complejo. La cultura laboral alemana está basada en la eficiencia. Y siendo extranjero en una empresa alemana, eso es un tema de examen constante, porque tienes que demostrar el por qué eres bueno en la posición que te contrataron. Porque hay 2 cosas que tienes que tomar en cuenta. Eres extranjero y aparte vienes de Latinoamérica. Tienes que demostrar que no importa el tipo de acento que puedas tener, pero eres capaz de hablar el idioma y rápido. No te da miedo preguntar y sobre todo demostrar que tu opinión y tu solución al problema que se pueda presentar es la más eficiente. Eso es una constante lucha que todos los latinos estamos teniendo día con día en un área laboral. Pero una vida así no puede sostenerse solo intentando ser aceptable. Trabajar aquí en el país te enseña organización, estructura, independencia, pero también te puede orillar o te puede aventar a pensar que solamente perteneces si eres útil, ordenado, tranquilo. Y eso es un precio peligroso, porque el día que te cansas, el día que dudas, empiezas a preguntarte, si ya no funciono tan bien, ¿todavía pertenezco a este lugar? Muchos de nosotros que cuando conseguimos un trabajo en este país nos hacemos una pregunta al momento de tener la oferta laboral, y es ¿cuánto voy a ganar? Y es una pregunta muy válida porque importa el dinero, el contrato, las condiciones laborales, pero creo que esa pregunta se puede llegar hasta quedar corta, porque después de tantos años viviendo y trabajando en este país, creo que la pregunta sería un poquito más profunda, como por decir, ¿en qué persona me tengo que convertir para poder sostener esa vida que quiero? Porque Alemania no solamente te cambia el bolsillo, también te cambia la forma de pensar, de caminar, de expresarte, incluso hasta de preguntar. Y también cuando llegas a lograr ciertas cosas que fueron complicadas y los alcanzaste, esos logros a veces ni los puedes expresar o los puedes compartir con las personas, porque también Alemania te cambió la forma de compartir. Entonces, si yo fuera tú, me haría preguntas más incómodas, como por ejemplo decir,
Soy capaz de dejar de ser esa persona alegre, contenta, feliz, gritona, por volverme alguien estilo alemán, tranquilo, ordenado, silencioso, sin hacer tanto ruido. Y una muchísimo más importante, si Alemania no me abraza, voy a tener la fuerza de construir mi propio lugar sin mendigar aprobación. Alemania puede llegar a ser una muy buena decisión para muchos latinos, pero no conviene venir huyendo de algo, sino todo lo contrario. Si traes un proyecto, un objetivo, una profesión, una versión de vida en la cual no dependa de la validación de este país, porque si tu único plan es venir a trabajar, ahorrar, hacer dinero, tarde o temprano el cuerpo te va a pasar factura. Y tal vez por afuera se va a ver como un éxito, pero un éxito con muchas grietas. Trabajar en este país te puede llegar a cambiar la vida, porque te puede dar estabilidad, un buen futuro, pero no confundas tener un trabajo con sentirte parte, porque una cosa es que un país te diga te necesitamos, a otra a que te haga realmente sentir que quieres formar parte tanto del país como de la cultura. Si vienes, ven con convicción, pero con mucho cuidado. No entregues tu identidad simplemente porque quieras encajar. Aprende el idioma, entiende el sistema, tenle paciencia a los alemanes, pero sobre todo, no te borres en el camino. Alemania puede darte muchas cosas, pero el sentido de pertenencia no te lo da ninguna firma. Esa la construyes tú, sin dejar de ser tú. Pero bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero que te haya gustado el video. Nos vemos la siguiente semana y no olvides suscribirte. Servus, chao, chao.